Ahora quiero considerar otro ejemplo de la gracia de Dios que encontramos en la Biblia manifestadas personas. Un ejemplo que podemos ver en el Antiguo Testamento y es en el libro de Samuel. El segundo libro de Samuel en el capítulo 9. Encontramos una de las manifestaciones de la gracia, del amor, de la misericordia de parte de un rey llamado el rey David hacia otro hombre llamado Mefiboset. Entonces vamos a leer en el segundo libro de Samuel capítulo 9 y versículo 1. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Solamente la última parte del versículo 11, donde dice, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Ahora, solamente para ver un poco del contexto de la historia con Mefiboset, el primer rey de Israel fue Saúl, y Saúl tuvo varios hijos, uno de ellos se llamaba Jonatán. Saúl desobedeció a Dios y él murió en una batalla. Lo encontramos relatado al final del primer libro de Samuel. Y Dios estableció o puso como rey en lugar de Saúl a otro hombre que no era del linaje o de la familia de Saúl, otro hombre llamado David. Lo conocemos bastante, el rey David es mencionado mucho en las escrituras. Y entonces, en normalmente en la antigüedad, cuando un rey que no era de la misma familia tomaba el trono, por lo general destruía a todos aquellos que eran de la familia del rey anterior, y esto debido para que no fuese a ser quitado su autoridad y su trono en ese lugar. Entonces, pero en lugar de hacer esto, David quiere hacer misericordia o quiere mostrar su amor hacia uno de los descendientes de Saúl. La familia de Saúl había muerto Saúl junto con sus hijos en batalla, y cuando se dio la noticia de que había muerto Saúl, una nodriza tomó a Mefiboset y salió corriendo para huir, y en el camino le dejó caer, siendo él todavía un bebé, y quedó lisiado de ambos pies. Entonces vamos a ver algunas características en relación a Mefiboset y por qué David quiso mostrar misericordia con Mefiboset, y cómo esto también nos va a ilustrar la misericordia, la gracia de Dios mostrada hacia el pecador inmerecida. Entonces, una de las características que vamos a ver es este hecho de que, siendo Mefiboset de la familia de Saúl, solamente por formar o por pertenecer a esta familia, Mefiboset era un enemigo de David, porque David era el nuevo rey. La segunda característica que quisiera notar en relación a Mefiboset es que vivía en un lugar llamado Lodebar. Y este lugar significa un lugar sin pastos. Ese era, digamos, como un lugar desértico. Y esto también es una figura de el pecador en el mundo, en el pecado, sin la satisfacción de su alma. Vamos a ver algunas cosas en cuanto a esto. Y quisiera la tercera cosa en relación a Mefiboset es que, bueno, lo que se dice aquí era lisiado de ambos pies, y Mefiboset no se ganó una posición
en la casa de David por sus méritos o porque fuese a hacer algo por David, sino más bien todo esto lo recibió por misericordia. Y vamos a ver algo en cuanto a esto. Y vamos a ver las manifestaciones de David en cuanto a su amor y el beneficio que recibió Mefiboset solamente por gracia, como un regalo. Era algo que tenía que aceptar. No iba a hacer nada para ganárselo, no lo había hecho nada para ganárselo, pero todo lo recibió por la misericordia de David. Esa es una ilustración de Dios queriendo mostrar su misericordia hacia el pecador. Fíjese, Mefiboset era de la familia de Saúl y por lo tanto era enemigo del rey David. No vamos a entrar en detalles en por qué las circunstancias eran así en los reinos de la antigüedad. Una familia era enemiga de otra, pero el asunto es que como enemigo él tuvo que esconderse, y eso era la razón por la cual la nodriza, cuando Mefiboset todavía era un bebé, salió corriendo. Ya en este entonces Mefiboset era un hombre adulto, pero cuando se escuchó la noticia de la muerte de Saúl, huyeron, se escondieron, estaban en un lugar donde nadie los fuera a ver. ¿Por qué? Porque había enemistad con el nuevo rey, que era el rey David. Y eso es una ilustración de cómo la Biblia nos habla en cuanto al pecador, a la persona que está todavía sin Cristo, está en enemistad con Dios por causa del pecado. Y dice Romanos capítulo 5 también que siendo enemigos de Dios. Y lo mismo también Efesios capítulo 2. Y si siendo enemigos de Dios no hay ninguna relación, es necesaria que haya una reconciliación. Ahora, esa reconciliación no es algo que nosotros podemos ganarnos por medio de nuestros argumentos o por medio de nuestras palabras. Mefiboset ni siquiera se atrevía a presentarse delante de David porque sabía o pensaba, si me presento delante de David, soy digno de muerte. Y esa es la realidad de aquel que está sin Cristo todavía en sus pecados. Pero fíjese también, Mefiboset vivía en Lodebar, en un lugar sin pastos, en un lugar donde no podía encontrar satisfacción para su, mejor dicho, incluso alimento para su cuerpo, en un lugar sin que nos ilustra, el mundo y donde el pecador se encuentra tratando de satisfacer su alma, pero todavía sin tener la llenura en su corazón. El mundo puede ofrecernos entretenimiento, y de hecho lo hace, placer y distracción, y ciertas cosas que nos dan una emoción o una alegría temporal, pero no pueden realmente satisfacer el alma del pecador. Siempre queda ese vacío, siempre queda ese deseo por más, siempre queda esa necesidad de que algo me falta. ¿Por qué? Porque el alma tiene sed de Dios y del Dios vivo. Y así estaba Mefiboset en este lugar Lodebar, un lugar sin pastos, un lugar donde no iba a encontrar todavía la satisfacción para él. Pero por último vamos a ver que Mefiboset era un hombre lisiado de ambos pies. Presentarse delante de David quizás, y especialmente en estos tiempos, no iba a poder ofrecerle a David de sus servicios, de sus méritos, no iba a poder pelear en batalla y otras cosas que no iba a poder hacer. No era a través de lo que él había o que él le podía ofrecer a Dios, o mejor dicho, en este caso a David. Y lo vamos a ver como una ilustración también de nosotros, los seres humanos. Pero no era por lo que él podía ofrecerle a David que él ganó este lugar en el palacio. Y así el pecador tampoco tiene nada que ofrecerle a Dios. A veces pensamos, bueno, pero es que Dios va a recibir, yo puedo ofrecerle a Dios que buenas obras, que mi conocimiento, que mis actividades, que mi servicio, mi devoción, pero nada de esto nos pueden ayudar para ganarnos la salvación o el favor de Dios. Y no es por méritos, porque no hay nada que le podamos ofrecer a Dios. Pero la misericordia de David va por encima de todas estos, digamos, obstáculos para poder presentarse en la presencia de David. En primer lugar, David es quien lo manda a llamar, porque también nos hace ver cómo la salvación, esto es algo que tiene su principio y su origen en Dios. Dios es el que toma el primer paso, no es el ser humano.
No somos nosotros. Dios toma el primer paso y por eso envió al Señor Jesucristo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. David no envió a llamar a Mefiboset para castigarlo y para quitarle la cabeza, como en muchos casos hubiese ocurrido en otros reyes en la antigüedad. Pero así como David quiso mostrar su misericordia, llamó a Mefiboset para mostrar misericordia. Así Dios toma el primer paso de buscar al pecador, de enviar al Señor Jesucristo para venir a buscar y salvar lo que se había perdido, no para castigarle, sino para rescatarle, para reconciliarle. Y así como Mefiboset había sido enemigo de David, ahora había sido reconciliado por la gracia, por la misericordia de David. Por amor, dice David, eso es lo que mueve a David a hacer todo esto por Mefiboset. Es por amor, y así también en el caso de Dios. Pero también dice que Mefiboset pasó de este lugar de sin pastos a estar en la mesa del rey. Y dice que siempre iba a comer en la mesa del rey. En donde no había nada, ahora viene a ser traído a un lugar donde hay todo. Y no ve, eso es lo que Dios quiere hacer. Dios tiene la capacidad y el deseo de saciar el alma del pecador. Y por eso Dios, el Señor Jesucristo vino y aquel que pone su fe en Él viene a morar en el corazón de esa persona. Y hay quienes piensan, bueno, pero entonces tengo que dejar esos vicios y esas cosas, esas prácticas de pecado que las que estoy acostumbrado. Pero va a ser por una ganancia mucho más grande, que es la ganancia de tener a Cristo en el corazón. Pero por último, ¿qué es lo que dice en cuanto a Mefiboset? Estaba lisiado de ambos pies. No era por sus méritos que él podía presentarse al palacio, pero fíjese lo último que leímos en el versículo 11, que Mefiboset iba a comer a la mesa del rey, como uno de los hijos del rey. Había sido traído al lugar de mayor privilegio y al lugar de más grande bendición, no solamente a la mesa del rey, reconciliado con el rey, pero como uno de los hijos del rey. Y así es lo que la palabra de Dios nos dice. En Juan capítulo 1 se nos dice que a todos los que le recibieron al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no como un extranjero, ya no como un enemigo, sino como un hijo de Dios, como un miembro de su propia familia. Qué bendición, qué grande esto que Dios tiene preparado para aquel que pone su fe en el Señor Jesucristo, no por méritos propios, sino por la gracia de Dios.